en relación a cómo íbamos más o menos avanzando, esto va a dar pie a que ustedes ya puedan conocer el primer test de evaluación, que eso es lo que les voy a dar a ustedes como análisis para más adelante, para que en esta semanita que vamos a estar entre comillas en stand-by, ustedes igual mantengan el ritmo de seguir evaluando las pautas y revisando la información. Y lo más seguro es que si no es esta, la próxima semana, yo creo que la próxima, para poder dar un tiempo para que puedan prepararse, va a haber un control digital en el horario de taller, que lo voy a dejar programado para que ustedes puedan ingresar y puedan realizarlo, aunque yo esté quieto. La idea es que ustedes puedan empezar a seguir evaluando, estudiando esto, y así no se atrasan y se ve que no se hacen corto. Bien, entonces en el desarrollo hemos visto que este primer semestre, hablando del semestre en sí de los primeros 6 meses, vimos que el pequeño en los primeros 3 adquirió todo el conocimiento respecto al control de su cuerpo. En el segundo ya empezó en el primero ya empezó a sentar las bases de todo lo que va a ser su desarrollo. Después en el segundo trimestre empezó a perfeccionar ciertos puntos y acá ya empezamos a hablar ya de un desarrollo mucho mayor. El pequeño comprende ya cuál es su capacidad de moverse, el pequeño también comprende cómo interactuar con el entorno y empezamos a tener ya un desarrollo que en este caso ya en el ámbito motor no es necesario hablar de su cuticrono, como lo hemos visto antes. ¿Por qué? Porque el pequeño empieza a conocer la verticalidad y la autonomía en relación al movimiento. Por tanto, lo que vamos a ver es que ya en esta primera parte el pequeño ya sentó las bases para poder empezar a desarrollar su actividad motora desde un punto de vista ya un poquito más vertical. ¿Cuál es el detalle? Que vamos a seguir viendo la interacción? Porque no solamente si nosotros somos especialistas en el área de movimiento, nosotros tenemos que ver todo el contexto general del usuario. Se ve siempre de forma integral, no lo tenemos que ver de forma más que nada motora. Por eso vamos a seguir viendo las conductas, sobre todo a nivel de la interacción social. ¿Okay? Hablábamos de que el bebé ya pasaba de esta sonrisa social, que era la primera expresión que él tenía con el entorno, que era bastante transversal, a una risa, ¿ya? Que era sonora, al llanto, y ya tenemos ya cierta interacción. Pero acá el bebé ya empieza a pasar una etapa que va a depender del contexto, se conoce como reconocer y desconocer. ¿Sí? ¿A quién va a reconocer? Obviamente a las personas que van a estar en su entorno. Mientras más gente esté a su alrededor, él quizás va a tener mayor oportunidad de reconocer a su gente, reaccionar ante personas que están más cercanas. Y lo contrario, ya cuando empieza a pasar 1 o 2 meses más, empezamos en la etapa de desconocer, en donde el bebé ya empieza a seleccionar y a filtrar las personas con las que él se va a interactuar. Y tenemos imágenes como la que vemos acá, en donde el bebé a los 6 meses aproximadamente ya distingue a sus cercanos. Estamos hablando de 2 segundos. Y a los 7 o 8 meses, aproximadamente rechaza a quienes no conoce. ¿Cuál es la relevancia de esto para nosotros? Obviamente que usted como kinesiólogo externo está viendo un niño de 8 o 9 meses, obviamente quizás va a generar este pequeño rechazo, porque es natural que el bebé, como no lo conoce dentro de su desarrollo íntimo, va a ver que va a venir un kinesiólogo, o lo peor, a veces lo relacionan con el color del delantal. ¿Se han dado cuenta que los que trabajan con niños tienen súper pecheros, súper de bonito y cosas así? Por lo mismo, para no generar un color. ¿Ya? Cuando ven al médico y ven que es una bata blanca, los bebés miran y de inmediato se ponen a llorar, porque lo relacionan con la administración de vacunas, etc. Por lo tanto, la parte pediátrica por eso tienen todos esos colores. No es que el mundo pediátrico sea tan feliz, sino que netamente para que el pequeño empiece a no tener esta reacción adversa al tratamiento. Como recomendación a ustedes también les digo que si van a tratar a algún usuario que es cercano suyo, bueno, yo lo hacía también, una mascarilla, sirve para que el pequeño no empiece a reconocer, después lo vea en la calle y salga corriendo. Una por medida de protección y otra para que el pequeño tampoco tenga esa complicación. Estimados, ¿por qué sirve reconocer y desconocer? ¿Para ustedes les sirvió eso? ¿Cómo creen ustedes que eso permite que uno, cuando esté más grande, en su etapa inclusive, tendrá alguna repercusión que el bebé no haga esto? Pensando así del mundo más general. Acá ¿quién son los que se consideran como familiares, que tienen amigos por todos lados? ¿O son más de amigos más selectivos? Vayan pensando también, no estoy haciendo una clase de psicología, pero va por ahí. Mis relaciones personales, ¿cuánto tiempo duran? Son eternas, son muy breves. Aunque no lo crean, puede partir desde acá. ¿Ya?
¿En qué sentido? Cuando tenemos un pequeñito que está habituado a un contexto familiar que quizás va a tener mucha gente que va a estar alrededor que se mantiene, esta etapa de reconocer y desconocer es más breve. Porque ellos van a pasar a pensar, a conocer mucha gente, tener vínculos, etc. Y eso se repercute en el momento cuando uno es más grande, en poder generar relaciones más estables. Y se la investigación. Esto porque genera un poquito más de confianza. ¿Cuál es el problema? Los pequeños que están institucionalizados. Por ejemplo, los que están en, no sé, centros lamentablemente, no sé, de acogida, o los que se encuentran en este famoso que antes se llamaba, ¿cómo se llama? Es un buen nombre, ahora tiene otro nombre. El Sename, que no es Sename, el hogar de niños, algo así. Pero imagínense, todos esos pequeñitos en esta edad, esto de desconocer y reconocer, para ellos no es algo como importante porque el flujo de personas es tan cambiante que ven personas distintas todos los días y para ellos esto no es útil. ¿Y qué dice la literatura también? Que estos pequeñitos que quizás han visto pasar mucha gente, que no generan vínculos, cuando son adultos, tienen esa dificultad de poder mantener relaciones personales un poquito más duraderas e inclusive con su propio hijo. Porque este vínculo no aparece cuando son pequeños. Por lo tanto, ¿qué se recomienda? Ojalá en esta etapa donde el pequeño empieza a tener un proceso cognitivo un poquito mayor, generar estos lazos, estos vínculos, y que no sea que el niño se siente en el coche, lo dejo ahí con un par de juguetes. Ojalá aprovechar esta plasticidad para generar estos vínculos, y no le vamos a echar la culpa a esta etapa, pero también te permite tener esa flexibilidad para conocer gente y poder hacer perdurar tus relaciones personales. Entonces, a nivel de percepción esto cambia. ¿Qué pasaba si yo le pasaba al pequeñito, no sé, una pelota? En los primeros trimestres, ¿qué iba a hacer? Le pasaba un juguete, quiero decir, se lo llevaba a la boca, lo reconocía con las manos, ¿qué más podía hacer? Si yo se lo sacaba y lo sacaba de su rango de visión, esa pelotita, ¿qué pasaba? Desaparece para que nunca más existió en su vida. En esta segunda etapa, ya el pequeño se empieza a cuestionar todo caso. Ya obviamente dentro de su cabecita, no es que seamos así, que el pequeño está haciendo procesos mentales superiores. Pero en el primer trimestre, si usted le coloca o le pasa una pelotita, va a jugar con ella, usted se la va a llevar a la boca por un proceso físico. Después, si usted esas mismas pelotitas o esos cubos, lo que quiera, lo mete dentro de una caja, el pequeño en el segundo trimestre, seguro que se va a enfocar en lo que está dentro de la caja o en la caja de afuera. Lo más seguro, la caja de afuera, porque el pequeño solamente va a ver un contenedor. Ya en esta etapa, el pequeño se percibe más en el contenido que en el contenedor. ¿Ya? Acá ya es más válido lo que está dentro porque le va a empezar a escuchar que adentro hay algo, lo toma, lo saca, etc. Empieza a interactuar con los objetos. ¿Sí? Entonces el pequeño va ampliando esa capacidad de percepción que hablamos. ¿Se acuerdan que en el trimestre anterior el pequeño ponía atención a cosas independientes del ruido que había alrededor? Y eso le permitió a usted tener esta capacidad de poder conversar con gente en ambientes que pueden ser muy ruidosos o en ambientes, sí. Bueno, acá la percepción es mucho más aguda. El pequeño empieza a percibir cosas en su entorno, a su alrededor, empieza a relacionar cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa si un bebé en una primera etapa escucha? En un primer trimestre para él va a ser un sonido. Ya en el segundo trimestre, ¿qué podría hacer? Están golpeando la puerta, podría ser alguien. Ya, pero si después el bebé empieza a procesar todo eso y escucha que es a cierta hora, con ciertos procesos, va a poder asumir, no sé, tiene la mamá, el papá cuando tiene una hora. Y así empezamos a cambiar un poco la percepción. Ya no son solo estímulos, sino que el pequeño empieza a reaccionar. ¿Y qué pasa cuando el bebé ve que golpea la puerta? ¿Ya se escucha cuando golpea la puerta? Nada. ¿Usted está ahí? Cuando llega tarde, ¿qué lo mira? ¿Ya? Entonces, la idea es que el pequeño empiece a filtrar todo esto y tenemos ya después habilidades motoras que van a reaccionar junto con él. Ahora, el pequeño, como ven acá arriba, empieza a tener esta interacción alrededor de los 8 o 9 meses, como les decía. No solamente ahora desaparece el objeto que le pasaron, sino que si se le cae, lo empieza a buscar. Si ve que hay un objeto más cerca, lo empieza a observar con mayor detenimiento y empieza a ver estrategias para poder ojalá alcanzarlo. Y aquí aparece otra etapa, y yo creo que los que han trabajado o estado con pequeñitos pasa. ¿Se han dado cuenta que el bebé toma objetos? Voy a tratar de buscar algo que no se roba. Y ustedes, hay una etapa a los niños que a ustedes les pasa cualquier cosa, los niños lo toman, lo miran
usted qué hace? Usted va con la felicidad y se lo entrega de nuevo. ¿Y el niño qué pasa con esto? Empieza de nuevo. Se lo tira otra vez. ¿Cuál es el pensamiento del bebé en ese momento? ¿Qué creen ustedes que está pensando el bebé? Está aprendiendo a reaccionar ante algún estímulo. Acción, reacción, procesamiento, y empieza a hacerse cuestionamientos. Pensamos: ¿quién va a ir? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? Si yo lo lanzo, uy, llegaste bien. ¿Qué pasa si lo hago con más fuerza? Y empieza a aprender a dominar su cuerpo a través de estos estímulos. Por eso los bebés lanzan objetos con intención. ¿Y qué pasa cuando lo reciben o cuando lo lanzan? Se ríen, porque es su forma de expresarse en su mayoría. ¿Ya? No es que la voz o que me está molestando, está aprendiendo. ¿Ya? ¿Qué es lo peor que puede hacer usted? Ya, ya no lo hago más porque empezaron el procesamiento, se perdió, se enojó, etc. Estamos educando a través del movimiento. El pequeño empieza a interactuar, eso a nivel cognitivo empieza a ampliarse, y es como una manifestación propia del desarrollo en sí. No lo vean que el pequeño es tan chiquitito que es maquiavélico que tenga anda para allá, para molestarlo. No, el pequeño está reaccionando ante ti. Por eso acá ya los juguetes cambian. Ya van a ver que los juguetes de los 6 años en adelante ya no son tan coloridos ni tan básicos, sino que ahora están con distintos diseños, cosas que hay dentro, y aparece este famoso cubo con formas. Algunos de ustedes han jugado eso, que está cuadrado y usted no le calza, ya, y está jugando a veces el papá más entretenido que el niño, pero el pequeño empieza a entender que hay una forma que la puede hacer calzar, etc. Y eso, todas esas percepciones. Y ya avanzando, vamos a tener acá una cosa que creo que ustedes van a escuchar harto. Y el lenguaje expresivo comprendido de los pequeños aquí ya cambia. ¿Se acuerdan que al principio eran sonidos solamente culturales, sonidos que eran más básicos? Después empezamos a ver en el segundo trimestre que eran sonidos un poquito más elaborados, donde teníamos la boca cerrada, la boca abierta. Y aquí empezamos a tener un largo proceso en donde el pequeño empieza a manejar todo eso. Y al empezar a cerrar, abrir la boca, a movilizar su lengua, que también vamos a ver que eso es importante, empiezan las primeras sílabas. Con intención. Con la boca cerrada a una apertura, empieza a entender que eso lo puede empezar a hacer. Pero no antes del primer año, como para que entendamos que ese es un lenguaje que el pequeño tiene que empezar a aprender. ¿Sí? Si lo hace antes, quizás a lo mejor es por repetición. Pero acá el pequeño tiene que pasar por una etapa, un proceso, en donde tiene que empezar a trabajar la movilidad de su boca, trabajar la movilidad de la lengua, entender todo este proceso del movimiento en sí. Y alrededor, esperamos que del año, ya empezamos a tener frases un poquito más coherentes, entre comillas. ¿Sí? Pero no es hablar por hablar. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta que hablar más adelante también no es moverse por moverse. El pequeño, cuando empieza a decir ma, pa, después va a hacer por intención. Esto de acá, estimados, es para que el pequeño empiece a procesar su información y empiece a entender que con la tonalidad que él lo diga, también va a tener respuestas. ¿Sí? ¿Han visto esos bebés que gritan de la nada? ¿Están jugando? ¿Por qué gritó? Reacciona con el estímulo y está tratando de expresarlo de alguna manera. ¿Dónde sabemos que el bebé está comprendiendo y está tratando de emitir un lenguaje expresivo un poquito más maduro? Es cuando entiende ya los periodos de ruido y de susurro. ¿Ya? Es más difícil bajar el tono de la voz y que el bebé empiece a entender que tiene que bajar la voz, subir el tono, y quizás solamente decir ma o pa. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran saber si el pequeño a lo mejor tiene un lenguaje un poquito más avanzado, le tienen que preguntar al papá o a la mamá si el pequeño a lo mejor hace susurros, cambio la tonalidad, y eso habla de un proceso un poquito más avanzado. Y con eso, estamos hablando de que el pequeño, ya en el cuarto trimestre, que estamos hablando ya desde ¿cuánto estamos hablando? Desde el año en adelante, ya empieza a quizás a comprender cosas. ¿Cuál cree usted que es la primera palabra que un niño empieza a entender? Su significado muchas veces, a veces no hace caso, a veces no. ¿Su nombre? Podría ser su nombre, pero antes de su nombre, el no. ¿Ya? El no aparece como uno de los hitos que aproximadamente unos 10, 12 meses, él quizás no lo comprende en su totalidad, pero reacciona. Pero no va a reaccionar a la sílaba, sino que va a reaccionar al tono de la voz que usted se lo diga al pequeño.
está acercándose hacia el poeta, porque le llaman mucho la atención esos contenidos con colores. Y aparte se parecen a la Kate y no creo que alguien las confunda, pero un bebecito no va a ver así. La acerca, lo va a tomar y usted cómo le va a decir a su hijo: no lo haga, hijo, este es un poeta, este es un... No, la reacción es no, y el pequeño no es a la orden, sino que como me gritó, ya, entonces empezamos a tener problemas. Va a hacer otra cosa y a veces, no. ¿Qué creen ustedes? ¿Es bueno decir no o si es bueno decir no? Si lo vamos para el frente, esto tiene una charla de 3 semanas. Pero esto más que nada es para que el pequeño empiece a activar esa percepción que les decía, de que entiende que hay una orden y quizás va a responder. Por eso les digo estos 10 meses, 12 meses, que tenga caso es otra cosa, pero de que va a reaccionar, quizás va a reaccionar. Algunos lo siguen haciendo y no es por maldad, sino que es porque todavía están comprendiendo el no. ¿Sí? Dicen, no, este cabrón chico que es mala, tira de nuevo, y digo, no, no lo tire, y no tira de nuevo, ya. Y no es que esté peleando contra usted y quiera hacerle la vida imposible, netamente porque todavía no procesa una orden y lo va a empezar a hacer de a poco. Y después, cuando ya empieza a tener esta interacción, este lenguaje, aparecen órdenes bastante sencillas, como el toma y dame, pero cuidado. ¿Ya? El toma y dame tiene una patente por acá. Cuando si ustedes les preguntan a los papás, ¿su hijo reacciona al que tome cosas y dame cosas? Sí, pero yo le digo así. Cuando estamos en la casa, le digo, toma. ¿Entendió la indicación? ¿O qué puede estar camuflado? Dame. El gesto. Ustedes, para evaluar que el pequeño entienda ya las órdenes simples, es que usted le tiene que decir: toma el objeto. Si el pequeño está preparado para entender, lo va a hacer. Si tú haces el gesto de darle el objeto o retirarlo o acercarle las cosas, estás facilitando mucho el entorno, pero el pequeño está reaccionando, no está procesando, no está comprendiendo. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes quieren evaluar, traten de mantener el objeto para lo más lento posible y ya le entienden que toma eso, inclusive eso tampoco se hace. ¿Ya? Porque le está indicando, señalando, etc. Tampoco es ser tan malo con el bebé, pero hay que saber si comprende o no instrucción. Y en base a este lenguaje expresivo se van a empezar a armar este lenguaje o este desarrollo motor general para que el pequeño pueda interactuar con el entorno. O sea, no podemos separar estas dos. Inclusive, se dice que niños que no pueden hablar, todavía algunos no pueden caminar. Va de la mano. ¿Verdad? O que el niño empieza a caminar y el lenguaje tendría que estar un poquito más avanzado. Netamente, cómo el desarrollo se va a globalizar. Cuando el pequeño reacciona ante estímulos, empieza a dominar su cuerpo, empieza a entender el contexto y empieza a moverse y va de la mano con este desarrollo motor que vamos a ver ahora. ¿Sí? Insisto, esas como investigaciones que como que asocian cosas, puede pasar como puede que no, porque todas las culturas son muy distintas. Pero hay como una línea directa, que el pequeño a lo mejor se retrasa ligeramente en caminar, quizás se retrasa también ligeramente en empezar a vocalizar o verbalizar, netamente porque estos dos procesos van de la mano. Y no quiere decir que ya tiene un retraso en el lenguaje, no, es porque el pequeño está recién aprendiendo a dominar su cuerpo y con eso aprende a dominar el lenguaje. ¿Sí? Y ya, por eso de interacción, porque insisto, no lo vamos a hacer tan profundo porque no estamos en fonoaudiología, no estamos en psicología, pero es bueno que ustedes comprendan esos conceptos. Vamos a evaluar la conducta motora gruesa y aquí sí voy a necesitar algunos que me empiecen a ayudar para hacer cierto ejemplo y se vaya a entender. Tenemos un bebé que ya venció la gravedad, en teoría. ¿Ya? Este bebé lo que está haciendo es empezar a explorar, a observar. La curiosidad, la interacción va de la mano con que el pequeño quiera volver a hacer más cosas. ¿Sí? Vamos a ver etapas como está el sedente, pero no adquirido, el arrastre, el gateo, y vamos a ver cómo estos se van como compensando, por así decirlo, o uno es la base para el que sigue. Por lo tanto, cuando el pequeño ya empieza a tener verticalidad, vamos a ver que el pequeño inclusive empieza a crecer un poquito más rápido, por todas las leyes del crecimiento óseo, etc. Por lo tanto, las palabras mágicas acá son verticalización y desplazamiento. Un pequeño en el segundo semestre, hablando del tercer y cuarto trimestre por etapas, ya el bebé tiene que tener una musculatura tan activa que debería vencer la gravedad. O sea, si le llamamos a escalas nuestras como kinesiólogos, sería un M3 hacia arriba. Si el bebé no tiene una fuerza de M3 como escala anexa hacia arriba, no va a poder verticalizarse. ¿Sí?
Y el tema del desplazamiento tiene que ver con su dominio corporal. ¿Sí? Cómo él conoce su cuerpo, cómo él usa su cuerpo. Y aquí vamos a encontrar también algunas definiciones. La conducta motora gruesa que vamos a ver es esta, ¿se acuerdan? La coordinación mano-pie-boca, que era el final del segundo trimestre, cuando el pequeño empezaba a conocer sus rodillas, sus pies, etc. Todo esto, estimados, le permite empezar a activar la parte del tronco, que el bebé ya no solamente se va a, la palabra técnica es más que nada, no se va a conformar por tocar sus rodillas, sino que empieza a descubrir que tiene los pies también, empieza a verse los pies. ¿Qué pasa entonces el bebé? Quiere llegar a los pies. La cadera. ¿Qué movimiento tiene que hacer usted para que el bebé pueda alcanzar los pies? ¿Cómo está esa cadera? En una flexión bastante profunda. La rotación de la cadera. ¿En qué rotación está? ¿Interna o externa? La rotación externa. Y el pie está pronado o supinado. La supinación. Entonces, si yo tengo un bebé que acá le puse un jeans porque está hermoso, se lo compré en una tienda y está así atilillado, le compré una zapatilla Puma que valía 50.000 pesos que cotizaba hace poco en el Cyber, ¿sirve para que este bebé pueda alcanzar ese objetivo de fortalecer su abdomen y su fuerza? No. ¿Ya? Si usted ve que el bebé está a lo mejor demasiado vestido con muchas capas, usa zapatillas, para que usar zapatillas y con suerte se está sentando. ¿Ya? No es que se ve bonito, pero está limitando la movilidad de un bebé. ¿Ya? Esto que va a permitir que el bebé conozca su, en este caso, concepto de cuerpo. Ahí viene la primera definición, que es el concepto corporal, imagen corporal y el esquema corporal. Yo creo que lo han escuchado eso alguna vez. Voy a decir la misma vez. Concepto, imagen, todo esto corporal. Y uno de los hitos que vamos a desarrollar al final de la asignatura, ya vamos a trabajar qué parte de la psicología. Pero es interesante ver cómo esto se va adquiriendo en nosotros. ¿Cuándo usted aprendió que tenía 2 manos, 2 pies, 2 bocas? Una boca, 2 orejas, 3 manos. ¿Cuándo usted aprendió eso? ¿No estaba en este trabajo? No. Usted no sabía lo que era esto, pero lo tocó y lo sintió. Sabe que existe. Y después, cuando fue escolarizado, por así decirlo, usted comprendió que tenía nombre, que eran los dedos, que eran las manos, etc. Cuando yo sé las partes del cuerpo y las reconozco, ese es el concepto corporal. Anatomía, si lo quieren llevar a algo más como clínico para nosotros. ¿Sí? Distinto a la imagen del esquema. ¿Sí? El bebé estaba recién tocando ahí, pero no sabe, pero está cultivando esta última parte. Que es saber que ese cuerpo se mueve, lo puede utilizar en una etapa bastante primitiva, si lo quieren decir. Pero después aparece la imagen corporal. La imagen es como yo me veo. Y ahí se asocian a veces a bastantes trastornos que podemos después empezar a asociar. Pero estas 3 cosas no son lo mismo, ¿ya? No son conceptos que tienen que ustedes ver como sinónimos. El concepto corporal tiene que ver con saber qué parte del cuerpo tengo. La imagen corporal es como yo proyecto ese conocimiento en mí, como yo veo, como se ve todo musculoso, rubio, y ahí empezamos a tener una otra fantasía, ¿ya? Y el esquema corporal, este de acá, estimados, es saber utilizar tu cuerpo. Es el cuerpo que se mueve, como dirían algunos autores. ¿Ya? No es lo mismo saber cuántos brazos tengo, verlos, que saber utilizarlos. Se le tengo que abrir la mano, alcanzar objetos. Todo eso empieza de conocer tu cuerpo, de conocer el esquema corporal, acá. Inclusive en esta etapa, chicos, si el bebé está sin pañales, sobre todo los varones, ¿qué empiezan a encontrar? Fíjense que usted lo dejó libre por ahí, le sacó los pañales y hace este mismo gesto. Se encontró unos pies, pero encontró algo más. ¿Qué puede encontrar? Sus genitales. Y es normal ver que el pequeño se toma y empieza a jugar, porque es una parte nueva que él no conocía. ¿Vale? Y así empieza a entender todo eso de que tiene ciertos segmentos y que después más adelante le va a dar un nombre y va a tener como una imagen. Pero empezó a conocer su cuerpo y saber cómo se moviliza. A los 7 meses, ya este bebé, si se fijan acá, que está supinado,
permite tener esta flexibilidad. Ya, el hecho de que se llegue a la boca es un adicional, ¿ya? No es como que es tan necesario, pero que se tome el pie con ambas manos indica flexibilidad de los tejidos, rangos articulares que son óptimos, e inclusive son preparatorios para lo que sigue. ¿Sí? Entender que la supinación y la pronación ante pie es vital para que se pueda mantener en posición bípeda. Ya empezamos a tener esa activación muscular. Y lo mismo con las extremidades y la parte de la línea media, todo eso es dominio del concepto corporal. El dominio de esta del control postural, como si lo quieres llevar a un término más clínico. Saber cómo utilizar también el cuerpo, pero dominarlo para poder hacer movimiento. Ya más adelante aparece el giro coordinado. ¿Por qué aparece este giro? Si ustedes se fijan, no sé si lo quieren hacer acá, pero esto es para otro ejercicio. Usted se acuesta en supino y si lleva los dos pies a la boca, su base o su apoyo en el colchoneta o donde esté se reduce, porque tiene menos centro de apoyo o menos lugares de apoyo. Si este debe hacer lo mismo, ¿qué podría pasar? Se puede ir hacia el lado, lo que hablamos del volteo. Eso es el primero ya una casualidad, o que era como consecuencia de que el bebé perdiera equilibrio. Y este bebé está persiguiendo todo a su alrededor de una mejor manera. Al hacer que este pie lo lleva acá o los dos lo lleva arriba, empieza a tener pequeños movimientos laterales que puede empezar a controlar. Empezamos a tener disociación de la cintura escapular con la pélvica, y esa es una gran diferencia. Cuando hablamos del volteo, es que el cuerpo gira en bloque, como si fuera un salto. Acá, cuando empezamos a hablar de giro coordinado, es que el bebé, al tomar a hacer esto o mantener cierta posición y ve el objeto que está cercano y quiere girar a verlo o se quiere dar vuelta, conoce el decúbito lateral, pero después el pequeño lo puede dominar, inclusive lo puede interrumpir cuando tiene ya mayor actividad aquí. Y pasamos de un supino a un decúbito lateral y poder llegar a un prono. Y del prono vuelven al supino. Eso es cuando ya el giro está dominado, o el giro se está adquiriendo como hito motor. No es que el niño cayó de acá, se puso de lado y se puso en prono de forma accidental. Inclusive para que el bebé pueda después volver, ¿qué tiene que tener acá? ¿Cómo se llamaba la posición final en el segundo trimestre? ¿Cómo están apoyados acá? Apoyados de las manos con los codos extendidos, para que él pueda después volver quizás a una posición de retorno. Entonces es común que el bebé acá empiece a coordinar el giro. Si se fijan acá, esto es importante, estimados, porque empieza a dominar segmentos del cuerpo. No es lo mismo girar en bloque que girar con la parte superior, que sería la cintura escapular, y después la pélvica. Y estas disociaciones son vitales también para aprender la motricidad un poquito más avanzada, como por ejemplo la marcha. Ustedes no caminan así. A veces, el fin de semana. Ustedes tienen movimientos que son alternados, que son limpios, que son coordinados, y empiezan a aprenderse acá. ¿Sí? Entonces, si al bebé yo lo tengo siempre sentado, si al bebé lo tengo siempre amarrado, lo tengo encerrado sobre sí mismo y no le permito que explore hacia los lados, el giro quizás no parezca. ¿Es terrible? Sí, porque el pequeño tiene que aprender a cambiar de posiciones para después avanzar, porque la siguiente etapa es de la sedentación o el arranque, dependiendo de lo que él quiera. Tengan cuidado porque existe una sedentación ya madura y una sedentación asistida. Esta sedentación asistida, que a partir de los 7 meses recién aparece, es cuando usted le pregunta, si su hijo se sienta así, miren, lo toman y lo dejan sentado. Ahí está la boca. Se sentó el bebé, técnicamente no, porque el sedente ya adquirido es que el niño pase de un plano o se mueva y lo haga el mismo. No es que alguien más lo siente. ¿Sí? Incluso hay guaguitas que les colocan hasta apoyos para que se sienten, no, cuando adquirió el sedente a los 4 meses, se la guagua. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con esta sedentación asistida? Es cuando el bebé ya empieza a entender, que empieza a dominar un poquito planos más superiores. Esta curiosidad que está generando alrededor de su entorno hace que cuando estaba acá el prono mirando, ¿saben que esta posición quizás es la más la que me genera, me molesta un poquito? Y empieza a entender que a lo mejor si está acá, se coloca hacia los lados y empieza a trabajar, podría quizás adquirir el sedente, pero no, insisto, no es el sedente que nosotros queremos que lo haga solo, sino que es la capacidad que los niños tienen para mantenerse en esa posición. Estos 7 meses sí el niño se puede sentar, pero con apoyo, por eso se llama sedentación asistida.
¿Cuáles son los peligros de esta posición? Ninguno. ¿Ya? Los peligros son los papás que están alrededor, más que lo que haga el pequeño. Si el pequeño demostró que se puede sentar al colocarlo, no es necesario colocarle cosas atrás o alrededor como se ve ahí. ¿Por qué? Porque el bebé empieza a sentir algo en la espalda. Me está filmando algo. Me voy hacia atrás. Y después va a haber un día que lo dejan sentado. Voy para atrás. Y el cabezazo. Y ahí aparece un accidente. Por lo tanto, si el niño adopta esta postura, yo lo dejo sentado y lo adoptó, lo dejo ahí. Pero todos nos sentamos tal como está el bebé acá, ¿no? O hay etapas en la sedentación. Hay ciertas etapas que se van a cumplir. Para que una sedentación, ¿cuál es la meta de la sedentación, estimados? Es dejar las extremidades libres. Extremidades superiores libres. Entonces, en el primero, ¿están libres? No. Porque la primera etapa de la sedentación es cuando el bebé se siente y se apoya hacia adelante. Por favor, alguien acá que me pueda ayudar. La última vez que lo hizo yo salí con un sticker, así que no me voy a liberar. Alguien, por favor, cualquiera, así para hacerlo cortito acá los tipos de sedentación. No sé. Y sería así, uno cada uno, sino como 3 tipos de sedentación. Ya para acabarse. Vamos a ver acá. Para que se quede cualquiera, uno. Pero insisto, todavía no es el sedente que nosotros queremos, porque el bebé cuando empieza a aprender el sedente se sienta con las manos o apoyadas al frente, ¿sí? O a los lados, en sus piernas, acá como más adelante, siempre anteriorizando el cuerpo. Eso en la literatura más antigua o en la jerga más común se denomina el sedente noso. Entonces, un noso sentado como, ¿ya? Entonces está sentado hacia adelante y ahí está el bebé. Dice, no, mi hijo se siente espectacular, toma, juguete y no. Lo dejo en el corral ahí. No está sentándose solo, no está en un sedente que corresponde. Al sedente real es que el paciente esté con la columna extendida y las manos libres. ¿Para qué? Para tomar objetos. Ese es el verdadero sedente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el plano que nosotros tenemos que empezar a trabajar con el bebé? Es que se mantenga sentado, que pase de las manos hacia adelante, con la manita apoyada adelante, a empezar a tener un sedente oblicuo, que es cuando vamos hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Empezamos a generar estos planos, por así decirlo, que ya no son los comunes hacia adelante o hacia atrás. Por favor, atrás nada. ¿Ya? Y si ya el bebé viene en un coche y dice, ¿cuánto tiempo pasa en el coche sentadito? No, está como 1 hora, 2 horas, casi todos los días, y lo tengo ahí porque cuando tengo que hacer las cosas, el bebé ya se apoya con algo atrás, ahí sí ya el bebé no se sienta. Si usted le saca este apoyo, se va a ir para adelante. ¿Ya? Tampoco es que sea malo, pero hay que tratar de evitar que el pequeño tenga soporte de atrás, porque al final la musculatura extensora no trabaja. ¿Sí? Entonces, en esta cosa, en este plano, lo ideal sería que el bebé le entregáramos juguetes. ¿Sí? ¿Qué juguetes le va a entregar? Usted tiene un inconveniente. Pero pregunto, ¿qué es mejor? ¿Entregarle el juguete acá? No. O dejarle el juguete ahí. Y ahí, ¡pah! Se va para abajo. Y la mamá lo mira, no, están entrenando. Es no darle todo, no es como un gerente que tiene que entregarle todas las cosas, ya que todos ustedes son los esclavos de ese bebé, porque no aprende a tener estrategias para poder sentarse bien o poder moverse bien. ¿Sí? Si tú le pasas todo allí en la mano, entonces va a hacer cualquier cosa menos esforzarse. ¿Ya? Por lo tanto, ahí lo va a tirar lejos. Muy bien, ahí hay la aplicación. Entonces, cuando usted quiere trabajar el sedente, ojalá sin soporte atrás, y la idea es que el pequeño empiece a adoptar esta postura donde las manos estén libres para que empiece a explorar también y tengamos una mejor percepción, un trabajo de pinza, etc. Pero este sedente que aparece en esta edad es la capacidad de sentarse, no es el sedente que yo quiero. ¿Sí? Que lo haga solito, por si acaso. Muchas gracias. ¿Ya? Por lo tanto, tengo un sedente noso, un sedente apoyado hacia el centro, con apoyo oblicuo, y después ya quizás más adelante el bebé va a empezar a entender que tiene que sentarse solito. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué falta para que el bebé pueda dominar el sedente? Que no lo coloquen ahí.
No es que sea malo que esté sentado, lo que es que son tiempos prolongados, sí, hay que tratar de jugar en esos planos. Imagínense que teníamos el bebé acá, el bebé Darío, y en vez de dejarlo como más cerquita, se me ocurrió dejarlo por acá. ¿Qué él va a tratar de hacer? ¿No es cierto? Trató de llevar hacia este lado oblicuo. ¿Y qué puede pasar si él se va hacia el lado oblicuo y pierde el equilibrio? Se puede ir en prono, ¿no es cierto? Pero él no se va a asustar. Al principio quizás se asuste, pero va a lograr una estrategia de poder llegar un poquito más lejos. Y si le falta un poquitín llegar allá, ¿qué va a tratar de hacer? Moverse. Y aquí aparece, según la necesidad y el estímulo que usted aquí con el paciente, el arrastre. Este arrastre que para muchos dicen, no, mi hijo no se arrastró, el gallo, sí, puede ser. ¿Ya? Pero el arrastre es el precursor de todos los movimientos que se han alternado ahora. Porque para caminar, si yo muevo el pie derecho, ¿qué se mueve después? Caminando normal. ¿Cuál extremidad? ¿El derecho o el izquierdo? Contralateral. Y después yo muevo la pierna izquierda y el brazo derecho y hago un circuito cruzado. Entonces, ¿qué está haciendo mi cerebro? Hemisferio de un lado, conexión con el hemisferio del otro, y así, haciendo una especie de conexión completa. Eso no es fácil de adquirir. Donde el niño empieza a entender que una extremidad es independiente de la otra, es cuando empieza a tener estas manifestaciones de movimiento y empieza a generar esta alternancia de los ejes. ¿Sí? El arrastre es consecuencia de qué? De la pérdida, por así decirlo, de una posición que él estaba adoptando, pero la necesidad de poder llegar a un lugar donde él quiera tomar los pies. ¿Sí? Él domina ya el prono, está así. Por lo tanto, si se da vuelta y se cae, lo más seguro es que ya se va a poder extender. Lo que no domina y no sabe es que para poder llegar allá tiene que tratar de mover el centro de la gravedad. Y aquí, ¿dónde viene la tracción? La huevo no son 4x4, ya que tienen tracción en todas las extremidades. La tracción predomina con las extremidades superiores. Empieza a mover como que se agarra de los segmentos, empieza a hacer segmento, hasta que se acerca y después trata de alcanzar y después va al supino y ahí se queda. ¿Ya? Logra hacerlo. No se asusten, porque algunos bebés recién al principio, cuando empiezan a entender que se puede mover, en vez de tomar y avanzar, muchos de ellos toman y se empujan. Como conocen ellos la extensión, ellos saben que ellos pueden mantenerse siempre o no. Van a querer avanzar y en su intento van a atrás. Hoy mi hijo gatea hacia atrás, o se arrastra hacia atrás. Tienen algún trastorno, no es normal. Están aprendiendo recién a dominar su cuerpo. ¿Sí? Entonces el interés con el medio es la fórmula para que un pequeño se mueva. No que usted ve que vamos arrastrando, ¿ya? ¿Qué pasa también? Que tengo que ojalá velar para que el bebé se pueda arrastrar lo mejor posible. ¿Cómo yo me aseguro que el bebé ojalá se arrastre? De forma independiente. ¿Qué puede interrumpir que el pequeño se pueda arrastrar? La superficie, la ropa y todo eso. Si tengo mucha ropa que genere fricción, no le va a servir. Inclusive hay bebés que dicen, aquí yo puedo llegar allá, pero voy a girarlo. Uno empiezan a girar y llegan al lugar. Después se dan cuenta que esa estrategia no es la mejor porque gasta mucha energía, como que se marea y aprenden que el arrastre quizás es lo más óptimo. ¿Sí? Y después del arrastre aparece quizás ya en su contexto, dice, demasiada fuerza, estoy gastando mucha energía quizás, y aparece quizás la consecuencia natural que es el gateo. ¿Ya? Pero el arrastre va a dar este indicio en donde el bebé casi a los 8 meses empieza a dominar y a levantar un poquito, empieza a controlar su cuerpo. Muchos libros dicen que a los 8 aparece el gateo. Ya va a depender mucho del contexto del bebé. ¿Ya? Necesita un poquito más de madurez para entender un poco más el gateo, porque el arrastre es el precursor. ¿Ya? Por eso les comentaba que acá esto depende mucho de las extremidades superiores que de las inferiores, y después nos vamos a dar cuenta que cuando el bebé cambia de posición, ahí cambia de tracción. Entonces, para poder yo estimular el gateo, usted quiere estimular el arrastre primero antes del gateo. ¿Qué necesita? Arrastrarlo. Una boca fricción. ¿Qué necesitan para que el bebé sabe que arrastre? Que ojalá se arrastre de aquí a allá donde tenemos el juguete. Un objeto que llame. ¿Y qué es el objeto? Un objeto suena feísimo, pero
¿Cuál es la cosa que más le puede llamar la atención a un bebé si usted lo está evaluando? ¿Quién lo acompaña casi siempre? Usted lo coloca a la mamá y va a empezar a tratar de llegar allá porque es lo que reconoce, aunque lo desconoció, ve que todo va generándose de forma global. Por lo tanto, esta arrastre ojalá pueda iniciarse para que el bebé después ya, con un mejor dominio de su cuerpo, ahí cortaba la presente, adopte el gateo. Ahí en el gateo se dio cuenta que hay menos arrastre, menos fricción, puedo levantar acá el segmento, que dice, no, tengo que quizás subir un poco, pero yo tengo ya mi tren superior bien activo, me falta solamente empezar a trabajar la extremidad inferior a través que el movimiento que me permiten hacer. La flexión, ¿dónde aprende a hacer flexión? Para poder avanzar. El supino, cuando se llevó la mano al pie. ¿Dónde aprendió a mantener esta extensión de codo? En el segundo trimestre, porque soportó su peso. O sea, todo lo que usted vio que antes empezó a hacer es beneficioso para los movimientos que vienen ahora. Pasa de nuevo también, tiene que gatear hacia atrás, porque están adoptando nuevamente acá la fuerza, la están regulando, y aquí entre aproximadamente acá los 9 y 11 meses podemos hablar de un gateo ya un poquito más maduro. ¿Cuáles son los beneficios del gateo? Un montón, ¿ya? Pero les puedo nombrar lo que hemos dicho siempre. Las personas que gatearon tienen mejores reacciones a protección. En vez de que usted se caiga y se pegue así en la cabeza, uno tiene esa reacción de poder colocar las manos. ¿Sí? Otros dicen que como conecta los hemisferios cerebrales, permite mejor enfoque, la escritura, la coordinación mano-ojo, hay bastantes cosas. ¿Ya? Pero hay muchos que dicen que va a tener alteraciones en el desarrollo, no creo, pero va a tener quizás menos reacciones porque la que sí he visto que se ve bastante un poquito más mermada es el hecho de los factores de protección. Al estar en gateo y colocar la mano en el piso, uno tiende a generar mayores reacciones, ¿ya? Pero no es algo que le va a pasar a todos. Pregunte si gatearon. Y si usted no gateó y es amigo del piso, cada vez que se cae usted no coloca las manos, fue por eso, ¿ya? Pero no necesariamente va a ser esa dirección directa. ¿Sí? Entonces, cuando nuevamente se coloca en esta posición, empieza a sentir el peso de todos los segmentos, o sea, se empieza a activar ya una propiocepción un poquito más detallada, se sigue trabajando el esquema corporal. Que sepa para qué se mueve su cuerpo, cuál es el concepto en sí de tener estas extremidades, etc. ¿Sí? ¿Qué pasa acá también? ¿Cómo podemos incentivar el gateo? ¿Hay algún instrumento para el gateo? Ahora van a sacar implementos para todo, así que usted va a estar atento a lo que los papás le van a preguntar. Salieron las zapatillas para gateo. ¿Está bien? Que aquí en el dorso tienen una superficie que les permite tener menos fricción, menos roce. El calcetín para mí sigue siendo el mejor amigo. ¿Ya? Y después cuando se empieza a parar, los antideslizantes, porque estos tienen daños. Entonces, el zapato en sí lo que hace es inhibir la percepción, siempre. ¿Ya? Si el bebé todavía no tiene con guantes, con bidones, ¿qué recepción va a tener a nivel de estímulos? ¿Qué vías aferentes o diferentes va a poder empezar a trabajar? Casi ninguna. ¿Ya? Entonces, si se fijan, casi todas las fotos se ven o con las caderas descubiertas o con las manos sin calcetines. Es un bebé, es necesario hacer eso. ¿Ya? Pero si hace frío, ya voy con 5 kilos de ropa. Si hace mucho calor, tampoco lo desanimo mucho porque les puede dar un resfrío de verano y así van a encontrar un montón de cosas. ¿Ya? Usted que tiene que priorizar, que el bebé tenga ojalá la flexibilidad necesaria para empezar a adoptar esta posición o empezar a estimular esta posición. Como le decía, el gateo no es fácil, no es sencillo. Tiene que el bebé empezar a automatizar procesos que no son fáciles de hacer. Una extremidad, luego la otra, y eso hace que se disocie bastante. ¿Sí? Y tener el control de los 4 segmentos no es fácil de aquí. Luego, sí, posterior al arrastre o el gateo, cuando el bebé empieza a hacer esta alternancia y empieza a avanzar, a descubrir el mundo a través de su propio cuerpo, recién aparece, bueno, con detalle también, combinado fluido y armónico. Esto de acá, como ven, son características del movimiento normal. Ya un concepto que vamos a ver bastante el próximo año. ¿Cómo es normal acostarse? ¿Cómo es normal sentarse en esta silla en la que están ustedes? ¿Todos se sientan normal? ¿Soy normal?
esa es la pregunta que nos vamos a resolver en la próxima asignatura. Pero ya desde por sí, los movimientos que vienen desde la parte de desarrollo son casi todos movimientos normales o fálicos. Y aquí está todo lo que le describía más que nada las estructuras que se empiezan a percibir o activar a nivel cerebral. Acá está, perdón, el sedente independiente. Cuando el bebé gatea, se arrastra o se moviliza, tiende a sentarse. ¿Por qué? Porque una boba dice, pues ahí que estoy arrastrando, estoy gateando, y a mí me golpeó, dice así. ¿Qué está procesando ahí? Ustedes mismos, cuando están gateando, porque un rato como que paran y se quieren sentar, o tienen un arrastre. Bueno, ahora no habitual hacerlo en este edad, pero no sé, están haciendo ejercicio, están pasando por debajo de alguna cosa. Reposo y las manos nuevamente. Porque si el bebé se dirigió acá, por ejemplo, aquí tenía un juguete, se arrastró, lo tomó con las manos, o gateó y lo tomó con las manos, que es lo más habitual, quiere tener el objeto en sus manos y cuál es la mejor posición para tener las manos libres. El sedente. Y acá vemos un sedente distinto, un sedente que ya el paciente tiene la columna extendida, el apoyo está casi a nivel pélvico, las extremidades no necesariamente van a estar bloqueando o ampliando la sustentación, pero para que un sedente sea sedente y sea un adquirido, como se acabó de ser independiente, las extremidades superiores tienen que estar libres. El bebé no se tiene que estar apoyando en ninguna superficie. Y alrededor, tampoco. ¿Okay? No tiene que haber nada que lo sujete. Pregunta. Ese juguete que está acá, ¿le beneficia a que pueda mantener el sedente o previamente podamos empezar a adquirir un sedente un poquito más? ¿Qué es lo que hacen los papás cuando están los bebés en su colchoneta acá? Están ahí y los juguetes, ¿dónde van a estar? Dejarlo lo más cerca posible y no. Tampoco es dejarlo sin juguetes, pero la estrategia es que el bebé, ya sea en las primeras etapas del sedente, cuando se queda en el sedente o en el arrastre, tenga una distancia de los juguetes. Si tú lo haces o lo dejas muy cerca, estás facilitando el proceso y lo que tú quieres es que el bebé no sufra, ¿ya? Porque esa es la idea de los papás, no le dejan tan lejos para que el niño llore. No, estamos generando estrategias para que él aprenda a controlar su cuerpo a través del esquema corporal y pueda movilizarse y así dominar su propia corporeidad, que es otro término también que van a escuchar más adelante. Pero si yo facilito todos los procesos, al final no estoy dándole ningún beneficio al bebé. ¿Ya? Acá siempre se buscan estrategias donde el bebé pueda controlar su cuerpo, pueda tener un buen control postural y pueda lograr llegar a donde tenga que llegar. Luego de que el bebé se moviliza, luego que el bebé se arrastra, se gatea, se sienta, ¿qué vendrá? Es decir, usted tiene acá un bebé, de acá a acá, gateó, lo encontró acá, lo vio, al estar sentado se dio cuenta que ya arriba está el alcohol. ¿Qué? Vamos para allá. Empieza a gatear. ¿Qué pasó acá? ¿Con qué se encontró? Está más alto. ¿Qué tiende a hacer? Puede ser bipedestación artificial. Empezar a ponerse en bipedestación. ¿Sí? Un bebé, producto nuevamente de toda la curiosidad del entorno, va a querer quizás llegar a lugares un poquito más altos. Y aquí cambia de tracción. Aquí ya las extremidades superiores no son las que van a llevar el movimiento, sino que se habla de que el bebé para llegar a la bipedestación es como si estuviera gateando pero hacia arriba. Así lo describen muchos libros. Entonces, como quiere gatear hacia arriba, ya no se puede tomar y levantar porque esto no lo hacemos casi nadie. ¿Ya? Algunos que son más atléticos sí pueden hacer estas barras, pueden hacer. ¿Ya? Pero el bebé cuando se toma, ¿quién va a tener más protagonismo ahora? La extremidad inferior. ¿Ya? Entonces pasa de tener una tracción delantera a una tracción trasera. Sus extremidades inferiores empiezan a impulsarlo hacia arriba nuevamente. Por lo tanto, este gateo ascendente es como el bebé llega a esta bipedestación. ¿Sí? Esta bipedestación, que al principio es súper inestable, hace que los bebés miren, en esta posición. Cuando usted está de pie, usted está así. Al estar de pie, fíjense, yo puedo estar con la mano acá, con la mano acá, la mano arriba, adelante, atrás. ¿Por qué no tengo complicaciones? Porque ya tengo un control postural. Pero un bebé que está recién aprendiendo a verticalizar, ¿qué está ocurriendo? El centro de gravedad ya está mucho más arriba. Recuerda que acá está en el piso, el centro de gravedad ya está casi a nivel del piso. Cuando un cuerpo o cualquier objeto tiene centro de gravedad más alejado de la zona del piso, se vuelve mucho más inestable. Por lo tanto, ¿qué tiende a hacer el bebé de manera instintiva para poder mantener
esa estabilidad, levanta los brazos para aumentar aún más su base, ¿ya? Y así mantenerse un poquito más firme. Y aquí aparece la guardia alta, normalmente están acá, que también se ve mucho cuando caminan, mucho que caminan así. Es producto de esto, la inestabilidad que ellos sienten al aprender esta posición hace que despeguen las extremidades. Ya después, cuando tienen mayor control motor, las manos tienden a bajar. ¿Sí? Pero ustedes ven que un pequeño camina de esta manera o se para de esta manera, usted de inmediato sabe, está aprendiendo a mantener la hiperextensión. No lo puedo exigir a que siga avanzando porque está recién adoptando esta posición. ¿Sí? Y si ustedes no ven a nadie en la calle caminando así, todo es inestable. ¿No? Entonces esto cambia, va madurando a medida que usted va fortaleciendo la musculatura. Todo esto hace un proceso de activación cruzada que es hermoso. ¿Ya? Toda esta combinación entre los hemisferios cerebrales va a permitir que usted empiece de forma independiente a dominar los segmentos. Si el bebé empieza a dominar el apoyo de un lado, empieza a entender que puede trasladar el peso a un segmento, luego al otro. ¿Cuándo aprende a hacer eso? En el proceso que está gateando hacia arriba. Nosotros nos damos cuenta cuando los bebés están aprendiendo a hacer esto, están acá. ¿Qué tienden a hacer? Se quedan acá, bueno, están reaccionando a la nueva sensación del piso. Están viendo que su pie se puede apoyar. Por lo tanto, esto que están haciendo los bebés cuando están en la orilla de la cama, déjenlo que lo haga, es una sentadilla pero para bebés. ¿Ya? ¿Y una sentadilla qué fortalece? El cuádriceps. Todo el grupo muscular inferior. ¿Y el cuádriceps para la marcha para qué sirve? ¿Vieron? ¿Qué es lo que hacían? El apoyo y la contracción de poder mantener el pie apoyado. Todo este proceso que usted lo hace ahora y lo entendió en biomecánica, supo que acá está de forma concéntrica, excéntrica y luego concéntrica, el bebé la aprendió haciendo eso. ¿Sí? Y nuevamente, si le coloco zapatillas, inhibo toda la recepción de estímulos. La propiocepción, ¿por qué vía viajaba? La propiocepción, ¿por qué vía ascendente viajaba? Lo voy a llevar un poquito más adelante ahora en el tiempo. Cuando van a la playa, imagínense que ya falta un poquito más grande. Y usted va descalzo, se baja del auto y va a la arenita. Pero la arena está así. Está full. Usted camina normal. Se va aguantando el dolor. ¿Cuál es la reacción típica de una persona que siente que está caliente la arena? ¿Pasa dónde va? ¿Se devuelve o se baja? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué estímulo está recibiendo usted? El calor de la arena. ¿Por qué vía es? Por la espirotalámica lateral. La inestabilidad del piso, propiocepción. Cuando usted lo ha visto correr, como que se hunden y se van para los lados, no van derechos, sino. Eso es por el cordón blanco posterior. Toda la información que pasa por el cordón de Burlach, la columna dorsal posterior, el cordón blanco posterior, activa toda la recepción de estímulos perceptivos. Por lo tanto, cuando un bebé está descalzo, siente la temperatura del pie, siente la tensión muscular, siente la tensión ligamentosa, inclusive hasta tendinosa, y lo que hace es aprender a darle estabilidad a sus hemisferios. Pero creo que yo he visto guaguitas de 2 meses que lo colocan de pie. Ahí está la guagua. ¿Qué diferencia tiene esa diferenciación para esta vena? Inclusive hay una del desarrollo casi los primeros meses, ojalá con la propia no lo vean, es que aparece esta marcha automática. El bebé lo coloca en la toma y toca el pie y empieza. Es lo mismo que esta bipedestación. La bipedestación es real, es cuando el bebé vence la gravedad para abajo hacia arriba. La otra bipedestación, entre comillas, es cuando el bebé lo coloca arriba hacia abajo y no es la que estamos buscando. ¿Sí? La bipedestación real es cuando el bebé usa su extremidad inferior para poder levantarse. ¿Sí? Entonces la otra es una reacción. Esto es un patrón motor adquirido. ¿Sí? Cuádriceps, tibiales, gemelos, inclusive las musculaturas del óseo del pie. Pronadores del pie acá tienen que estar pero hermosamente activos. ¿Por qué? Porque son los que van a apoyar toda la planta del pie en el piso. Y si el bebé nunca estuvo apoyado, si el bebé estuvo siempre con todo esto tapado, difícil que el bebé ojalá pueda adoptar esta posición de forma rápida. Si lo entregan y lo redujo, lo va a poder hacer. Y hay que verse el paso del caballero como mecanismo de pasar de la transición baja a una transición alta. ¿Cuál sería el paso del caballero?
el bebé está sentado, lo más seguro es que muchas veces al estar sentado aprenda a estar de rodillas o en una posición en donde se va a firmar de algún objeto, coloca un pie adelante porque sabe que este pie es independiente de todos los demás y hace la fuerza hacia arriba. ¿Sí? El bebé no va a estar en esta posición y va a tratar de colocar los dos pies y de ahí pararse, porque es un acto motor un poquito más complejo. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer acá? Esta posición o paso del caballero, que se homologa a la posición que hacen los que los van a invertir y cosas así, por eso se llama así. ¿Qué involucra eso? Ese paso del caballero. ¿Qué le podría estar dando información al bebé? O solamente de que se puede parar. O le puede estar dando algo más de información. Así como que imagínense, está acá, usted lo coloca de nuevo y otra vez se para así. Apoyado. ¿Ya? Después lo coloca otra vez y vuelve a hacer el mismo gesto. ¿Qué le está dando información? Y no hace esto. Acá y empezar. La tendencia es a que el cuerpo va a empezar a dominar más. La idea es que acá sea lo más simétrico posible, porque tiene que aprender tanto por un lado para el otro. Pero siempre vamos a tener nosotros tendencia a estar más hacia uno que hacia el otro, pero la idea es que sea ojalá lo más simétrico posible. ¿Sí? Tampoco hay que castigarlo como se hacía en antaño, que las personas suputan del diablo. La idea es mantener la simetría, ojalá, lo más posible. Después de la visualización, aparecen alumnos como este. Si el bebé se quiere parar y yo lo quiero, ¿qué va a querer hacer con los objetos un poquito más allá? Alcanzarlo si su logro era llegar, subirse y tomar el objeto. Esta posición, estimados, ¿es buena? ¿Es mala? ¿Es óptima? ¿No es óptima? ¿Qué creen ustedes? Si uno ha visto más de un papá haciendo esto, ahí está el papá. Y la boca. ¿Hay que entrenar primero con ese bebé? ¿O está bien eso? O cuando yo veo de repente el centro de rehabilitación que toma las dos manos y lo tienen así y empiezan a caminar. ¿Qué pasa si el bebé tiene los brazos más arriba? ¿El centro de gravedad se mantiene? No, sube, porque el cuerpo se vuelve más largo. Si yo puedo tomar el bebé se vuelve mucho más inestable. O sea, esta postura de acá es horrible. El centro de gravedad sube, por eso el bebé compensa. Y ustedes, pobre que lo vean cuando estén rehabilitando a sus pacientes, no sé, su práctica, y vean que tienen la bobita acá y están caminando. ¿Qué caminando? Ya. Y son bonitos, no son bonitos. ¿De dónde lo debería sujetar? A nivel pélvico. Estabilizar solamente que el paciente pueda dar los pasos. ¿Sí? Si yo levanto los brazos, al final estoy generando un poquito más de inestabilidad y el paciente se vuelve mucho más propenso a que pierda el cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, esto tampoco se usa. ¿Sí? Porque acá está viendo el bebé. ¿Cómo era la tiperización? ¿Cómo tenía que ser? De abajo hacia arriba. Fortalecer la gravedad. Acá, ¿cómo está? De arriba hacia abajo. Y así está. Todos los que crecimos en los 80, 90, pasamos por esto. ¿Qué creen que nos pasó? Estoy caminando hasta ahora. ¿Pero qué puede haber pasado? Malos, accidentes, inestabilidades. Si usted de los que corre y lo empujan y se va al piso, es porque dependió de algún elemento de esto. Igual que esos cordones para saltar. Sí, pueden ser que sean un poquito más beneficiosos que el de acá. Pero si me preguntan quién es mejor para que el pequeño entrene la hiperestación y la marcha, se libre. Ahí colcho un piso que sea de esos que son de carpeta. Dile no va a ver. Y usted va a estar atrás. Y lo conozco, el primerico sí. Y al segundo se va a hacer. ¿Ya? ¿Por qué creen que esto es pésimo también? ¿En qué posición está el bebé? Está sentado en la está en suspensión. ¿Qué pasa con las caderas? ¿Qué pasa con la columna? Está en flexión, porque tiene que estar en extensión lo mejor posible, ojalá haciendo tracción de abajo hacia arriba. Cuando vemos muchos niños que están acá, en esta posición, en andadores o en otros dispositivos de ayuda,
casi siempre la implementación de ellos no es con el pie apoyado, sino que está así, en punta de pie. Y eso se ve en muchos trastornos neurológicos. El paciente camina en punta de pie o se mantiene en punta de pie. ¿Es producto de qué? De que como la longitud del piso o la distancia no la alcanzaba, se apoyaban ahí. Ahora, hay otros que son un poquito más, ya que quizás el desarrollo fue mejor en ellos. He visto bobas que toman estos andadores, se apoyan bien, toman la cuestión y caminan. Es como un algo protector, la mancha de la boba y llego frente a dirección. Funciona. ¿Ya? El corre pasillo podría ser porque tracciona, sartén, no vamos a hacer que todas estas empresas que hacen no salen. Pero alteran muchas cosas a futuro. Para las madres, los padres, tener un andador un ratito que sea, es un momento de libertad para poder hacer cualquier otra cosa y la vamos a usar aquí. Ahí está, ya empezamos a enchufarnos, y ahí está la hueá con su juguete, etc. Pero no es lo ideal, lo óptimo. ¿Sí? ¿Y por qué creen ustedes que es mejor estimular la marcha lateral primero que la marcha hacia adelante? Oye, ya se paró, camina y para adelante y para atrás no punta. ¿Qué beneficio tiene que el bebé le enseñe a caminar primero delante? ¿De ahí? Ya ven. Asumimos, sí, porque es que lo hagan tan perfecto, muy inclinado, están recién aprendiendo a moverse hacia los lados. No tener más confianza. Una, tiene mayores patrones de repetición, lo que hace que el bebé sí, se sienta mucho más seguro al tratar de cambiar el peso de un día a otro. Recuerden que estamos trasladando el peso. ¿De quién? De la cadera. Exacto, tenemos los laterales. Glúteo medio, no solo hacia la teoría, pero el glúteo medio, recuerden que es abductor de cadera. Cuando estamos en implementación, lo que hace es, o en este caso, implementación monopodal, estabiliza la pelvis y no cae. ¿Sí? Lo que provoca en el bebé, al caminar de lado, pelvis más estable, mucho más seguridad para el movimiento. Y una vez que ya tiene una pelvis más activa, podemos partir con una marcha un poquito más frontal. ¿Sí? No es fácil hacer esto o hacer esta educación porque muchos papás traen por costumbre que el bebé lo levanta de los brazos y que camina hacia adelante. Y la guagua se flexiona y camina, ¿cómo camina? Y sí, está caminando. Y usted va a ser así como, oye, estás haciendo mal porque, si bien nosotros somos especialistas en movimiento y desarrollo, lo que tenemos que hacer acá es educar. Solo educación. ¿Sí? Por lo tanto, para que el bebé pueda estar en esta etapa de la marcha libre, en donde acá los papás ya empiezan a colapsar. Acá se ve feliz porque la primera vez, yo creo que ya después cuando empiezan a ser independientes, lo más complejo es que el bebé acá, cuando ya tiene todo estable, sus pies también le dan esa seguridad, empieza a avanzar. ¿Sí? Empieza a tener esta necesidad ya de desplazarse hacia adelante, hacia atrás. No paran si tienen algún objeto, ¿ya? Como logran avanzar y llegar de bien, como dice la literatura, la satisfacción, la risa aparece, esta guardia alta, inclusive esta bebida tiene ya quizás algo de dominio porque no es tan alta la postura de los brazos. Muchos bebés la tienen casi arriba a nivel de 90 grados por hora. Y para que el bebé pueda tener esta marcha libre, les comentaba desde el principio, pueden pasar casi 8 meses de rango de dispersión. ¿De qué va a depender que un bebé camine a los 10 o camina a los 18? ¿De qué creen ustedes? De la estimulación. Si logró captar los hitos antes, en el tiempo quizás, si usted estaba pendiente, respetó los ciclos, sin adelantarlo, porque si yo lo pongo a hacer que camine sin haber gateado, sin haber hecho arrastre, sin haber hecho otros cambios de dirección, la musculatura quizás no va a tener la fuerza necesaria para hacerlo. Pero acá, esta es la única diferencia en la estimulación. ¿Sí? Si usted tiene un bebé que caminó a los 16 meses, bien, logró una marcha. A los 18, bien también. No vamos a decir que es más flojo y es, no sé, un niño prodigio. No, es un rango de dispersión que tenemos. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes si ven que el pequeño ya cercano a los 2 años no camina, ya es un signo de alarma. Estamos pasados ya casi 4 meses, lo que la literatura actual nos dice. Insisto, por si lo ven por ahí, muchos libros más atrás en el tiempo dice que la marcha aparece entre los 2 y los 13 meses. Y que de ahí en adelante, si el bebé no adopta la marcha, va a estar con un retraso en su desarrollo psicomotor. ¿Ya? Y les van a decir eso. ¿Ya? Pero la
porque la marcha es muy difícil de adquirir. ¿Sí? Como un proceso motor mucho más complejo, algunos necesitan más tiempo para hacerlo. Otros no tanto. Y ya, para hacer un resumen de todo este desarrollo que hemos visto hasta el año, partimos con un bebé que tenía un centro de apoyo en todo el cuerpo, que estaba en su centro de gravedad ahí casi en la cabeza, a tener un centro de gravedad que estaba ya a nivel external cuando logramos un crono, después ya a nivel pélvico y ya a nivel sacro cuando logra tener ya una actitud o logra la verticalización. O sea, ¿de qué va a depender que el bebé tenga quizás las habilidades para seguir avanzando en su desarrollo? Que el centro de gravedad descienda de forma progresiva. Si el centro de gravedad no logra descender, el pequeño va a tener, por así decirlo, bloqueos en sus otras actividades para poder adquirir nuevos movimientos. Estos centros de gravedad, ¿cómo descienden? Con la activación de la musculatura, con en este caso, la adquisición de hitos motores, y así va bajando. Desde el control cefálico baja desde un centro de gravedad que está a nivel del cráneo hasta uno que está a nivel sacro, como lo utilizan ustedes. Todo eso se hace a través de estimulación, trabajo y de desarrollo psicomotor. Esto de ahí, la historia de la motricidad fina, o los hitos de la motricidad más fina, se lo voy a dejar con un archivo para que lo puedan leer. Y como ver ahí, que ya cuando tiene ciertos procesos motores ya tiene ya quizás un poquito más de habilidades. Y aparece la posición del pulgar como un hito importante. Pero esto se lo voy a dejar como dato adicional para que ya empecemos a ir repasando todo este desarrollo motor. ¿Qué va a pasar ahí en su intranet lo más seguro? No sé si ahora, porque esto se lo voy a subir junto con el segundo. Pero entre este y la próxima semana, lo más seguro que les pida es que ustedes puedan asociar dos documentos que les voy a mandar, que sería este, con un test. Ya que es el primer test que vamos a hacer para que lo empiecen a conocer. Vamos a ver qué similitudes tienen, qué diferencias hay, pero ahí les voy a dar las indicaciones claras. Y lo otro, aparte de ese análisis que van a tener que hacer, va a haber un control. ¿Ya? Ese control va a ser de segundo y tercer nivel. Bueno, este de acá es casi uno solo, pero es de eso, ¿verdad? De la segunda y tercera diapositiva se tiene que hacer. ¿Cuándo sería? El próximo jueves. Este es el uno. Ahí lo otro. Va a ser vía a distancia. Así que tienen que estar atentos, por favor, al enlace que les voy a mandar por el canal. ¿Sí? Si bien no voy a estar en físico, voy a estar en espíritu.